Saludos comunidad, aquí Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es Escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad. Esta es una oportunidad para nosotros de enterarnos de cómo una familia recién llegada acá al área del condado ha encontrado su rumbo y gracias a ello, debido a que hay una madre muy interesada en asegurarse que su familia se educa aquí en este país, ha sido posible de que su hijo, el primero en la familia, el mayorcito, puede incorporarse al sistema público y está atendiendo Blair High School aquí en el condado. Le doy la bienvenida a Marvin Guevara Amaya y a su madre, la señora Yolanda Amaya. Muchas gracias. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Esto es increíble. Es la primera vez que yo tengo como invitados, no a toda la familia completa, pero parte de la familia, que tengo a una madre de familia y a un estudiante que recién comienza a estudiar la secundaria, que le decimos, la llamamos aquí en los Estados Unidos. Okay. Marvin. ¿Quién es Marvin? Bueno, tengan todos muy buenos días. Damos primeramente gracias a la licenciada Bonilla que me hizo la invitación a este precioso lugar para compartir ciertas cosas sobre el estudio y damos primeramente gracias a Dios porque Él es quien me concede estar aquí. Sí. Y bueno, Marvin es un niño que desde pequeño le gustó siempre el estudio, él quería siempre superarse y ahora damos gracias a Dios porque a Marvin le ha concedido el Señor estar aquí en los Estados Unidos y esperamos que siempre él siga estudiando, esperamos que, bueno, yo quiero ser en el futuro alguien, ¿cómo podría explicar? Así como alguien superior, que yo quiero superarme, quiero no quedarme así, quiero superarme porque a mí me gusta siempre superarme. Sabemos que nunca es bueno quedarse con el deseo, sino que hay que cumplir el deseo. Bueno, solamente él es Marvin. Él es Marvin, un joven que ha llegado con un deseo grande de estudiar. Sí. De seguir adelante. Siempre. Bien, muy bien. Señora Amaya, nosotros nos conocimos por, esas son lo que son las coincidencias, ¿no? Estaba yo atendiendo un evento en la comunidad y es parte de mi trabajo. A mí me invitan a eventos y yo los atiendo y nos encontramos. Señora Amaya, y usted llegó a hacer preguntas de qué se trataba Montgomery College y usted me preguntaba, óigame, ¿usted cree, mi hijo, yo tengo un hijo que está estudiando en la escuela? Y yo dije, cuénteme sobre su hijo. Y usted me decía, él está atendiendo Blair High School. Y yo dije, caramba, ¿y cuántos años tiene su hijo? Y ahora Marvin llega y me dice, óigame, yo le voy a ir a traer a mi hijo, quiero que lo conozca. Y conocí a Marvin, y llega Marvin y me dice, ¿cómo está? Y platicamos y le digo, fantástico, tú tienes que venir a platicar conmigo y a platicar y contar a la comunidad de que aquí estás. ¿Y hace cuánto tiempo ustedes acá en el condado? Como 4 meses. 4 meses en el condado. Así que ustedes llegaron allí en la primavera. Todavía estaba frío. Estaba un poquito frío todavía. Sí, todavía estaba frío. Señora Amaya pregunta, cuando usted llegó, usted sabía que sus muchachos iban a atender la escuela. ¿Cómo encontró usted información para poder inscribir a Marvin? Y usted tiene otros familiares. Usted tiene a Marvin, hay 2 otros pequeños con usted, menores de edad. Entonces todos van a tener que incorporarse al sistema público del condado acá. ¿Quién le dijo a usted a dónde ir y cómo encontrar el lugar para inscribir a Marvin? Y Uriel es el otro Uriel. hijo. Sí. Sí, muy buenos días, señora Bonilla. Es un gusto estar en su programa y gracias por la invitación. Con respecto a su pregunta, desde que estábamos en El Salvador, ya teníamos formas de cómo íbamos a conducir a los niños acá a la escuela. Un sobrino de mi esposo nos ayudó a hacer todo el papeleo y gracias a Dios en mayo, nosotros venimos el 29 de marzo acá a Estados Unidos y ya en mayo ellos ya estaban en la escuela, Marvin y Uriel, y la niña va a iniciar hoy el 3 de septiembre
y gracias a Dios que mi deseo más grande es que mis hijos se superen académicamente, que sean profesionales de calidad y que se puedan desenvolver y ser útiles a la sociedad. Que acá en el condado de Montgomery hay muchas oportunidades y que ellos también esas oportunidades las puedan brindar a otras personas. Esto es lindo, señora Maya. Sí, cuando usted se acercó a la mesa donde yo estaba con información del college y usted llegó y que usted estaba averiguando, usted estaba indagando qué es esto y usted sabía que Montgomery College tenía que hacer algo de educación, ¿no? Y usted me preguntaba, ¿y mi hijo puede estudiar ahí? ¿Y mis hijos pueden estudiar ahí? Yo dije, por supuesto. Y me dije yo, ella anda buscando, es lo mejor que un padre o una madre de familia puede hacer. Usted no tuvo problema llegando a la mesa y hacer preguntas. Sí. Marvin, ¿cuál fue el último año escolar que usted hizo en El Salvador? Bueno, yo terminé octavo el año pasado y empecé como la mitad de un semestre este año y en eso salieron los papeles y dejé el estudio. Solo me dieron las notas de un trimestre y me vine para aquí a Estados Unidos. Y dijeron, es tiempo de arreglar las maletas. Ajá. Y es cuestión de irse para allá, de irse, ¿no? Sí. Pero lo lindo es, Marvin, de que tu madre, ya había indagado a dónde llegar y dónde encontrar la información para que tú no perdieras el tiempo cuando llegaban acá a los Estados Unidos. ¿Ustedes se han preparado con anticipación para esto? Sí. ¿No? Sí, un poquito. Un poquito, bastante, ¿no? Y lindo porque, señora Maya, usted me dijo, óigame, yo quiero que conozca a mi hijo, déjeme irselo a traer. Y entonces me traen a Marvin. Y conozco a Marvin y Marvin viene con las notas que ya obtuvo de Blair High School. Blair High School. ¿Cómo ha sido la transición tuya, Marvin, en la escuela? De llegar de El Salvador, del grado octavo, a ti te evaluaron y te han puesto en el año 9. Bueno, como las primeras semanas sentía bien extraño porque no entendía nada de lo que me decían las personas, pero después uno ya se va acostumbrando, ya como cuando ya tenía como 3 semanas ya me sentía mejor, como más confiado porque los maestros ya les entendía más un poquito, ya cuando me decían algo, hace esto, yo ya lo entendía, ya después cuando llegaron estudiantes nuevos después de mí, yo les ayudaba porque cuando a uno le ayudan hay que brindar la ayuda después porque es bueno eso. Sí. Entonces, los profesores en la escuela, a ti te llevaron a Blair High School. Blair High School. Sí. Cuando tú llegaste el primer día de clases, ¿tú tuviste clases de inglés como segunda lengua? ¿Los profesores hablan español o solamente inglés? Solo tenía un maestro que hablaba español, de ahí todos inglés y el primer día tuve inglés. Todos los días tenía inglés. Los otros compañeros en el salón de clase contigo, ¿cómo te sentías tú el primer día de clase, si puedes describirlo? El primer día me sentía extraño porque me perdí en la escuela. Es grande, Blair es una escuela grande. Es grande, pero habían siempre compañeros míos que eran buena gente y me llevaban ahí, y como la mayoría de ellos era hispanos, me llevaban al salón de clases, ellos ahí me ayudaban. Como una semana me ayudaron y ya después ya conocí más o menos la escuela y después cuando llegaron después como compañeros nuevos yo les explicaba dónde se iban a guiar, ahí les preguntaba a los maestros cómo hacían esto. Es bueno porque te han recibido y te han orientado. Orientación es importante. Sí. Y ahora dices tú que estás haciendo lo mismo para los otros que han llegado después de ti a la escuela. Sí. O sea que ya te has convertido en mentor de cierta manera. Sí. Eres un guía ahorita, mentor. Marvin, lo que me impresionó contigo, bueno, con ustedes, yo estoy impresionada con ustedes. Yo dije, esto es increíble. Yo siempre estoy hablando de la importancia de los padres en la educación de los hijos y encontrarme con una madre de familia que recién han llegado, usted ha llegado, esta es una responsabilidad muy grande y usted la ha tomado muy en serio, esto es serio para usted. Y me dice, mire, no, si mi hijo yo se lo traigo, se lo presento, él tiene que conocerla, y me dice, se trae las notas, y yo veo las notas de Marvin, y yo digo, ¿cuánto tiempo tienen ustedes acá? Marvin, yo me sorprendí contigo, porque
tú has tenido quizás como 1 mes y medio de clases. 1 mes y medio. 1 mes y medio. Y las notas que tú has obtenido, ¿cuáles son, Marvin? En matemática tenía el 89%, en inglés tenía el 95%, en Academic Language tenía el 93% y en soccer tenía una A, en soccer tenía una A y también en map tenía el 94% y tenía también historia, ahí me saqué un 98%. No, es increíble, porque yo creo que yo tenía una cara como de sorpresa muy grande. Sí. Y usted me decía, usted feliz, usted me sonreía como que dice, sí. Las notas tuyas que reflejan son lo que es posible, ¿sabes, Marvin? Sí. Es posible, ¿no? Y yo he estado platicando sobre ustedes con medio mundo. Yo cada vez que me encuentro con alguien digo, pues que ustedes no van a creer, ustedes no van, y si les tengo que contar esto, yo hablo de Marvin y la señora Mae, ustedes no se imaginan, porque las notas tuyas son de A y B, que es los promedios que nosotros quisiéramos. Si tú eres tan nuevo dentro del sistema nuestro, tú eres nuevo, tú estás aprendiendo el inglés, ¿cómo te sientes tú con esta nueva lengua, con este nuevo idioma? Me siento privilegiado porque voy a aprender otro lenguaje más que cuando una persona necesita ayuda para traducción, yo podría ayudarle a la persona porque yo cuando el primer día a mí me traducían, ya después cuando llegaron los compañeros nuevos, yo les traducía un poquito de lo que entendía poquito porque como yo en El Salvador estudié 4 años inglés. Bueno, ahora me estás dando un poco de información. La escuela que tú atendías en El Salvador impartía clases de inglés. Sí, impartía inglés. ¿Desde qué año escolar tú tomaste clases de inglés? Desde el grado 6 hasta... Sexto grado. 6, 7, 8 y como la mitad de un año del 9. Ahí las palabritas que aprendí. Lo que aprendiste del inglés era la escritura y obviamente sería la comprensión de lectura. Sí. Ahora, ¿cómo te sientes con lo verbal, que es la conversación? Bueno, eso es lo que me está costando un poquito porque hay diferencia de cómo se escribe y la pronunciación, porque hay palabras que son bien complicadas para pronunciarlos, pero con el tiempo, primero Dios, voy a... no, olvídate, no es cierto, eso nos sucede a todos nosotros. Y yo siempre les digo, no pierdan las esperanzas, todos llegamos iguales, exactamente iguales. Y yo creo, y hago chiste de eso, broma, ¿no? Que digo de que soltar la lengua es lo último que nos llega. Y yo creo que, mira, yo creo que en un año, olvídate, o menos, tú vas a estar conversando y va todo eso de que las personas dicen el acento, que eso y lo otro. Olvídate, eso es increíble. Entre más joven estás tú, la facilidad de aprender y de poder hacer todas estas cosas es mucho más rápida y más fácil. Sí. No es fácil, de hacerse se hace. Sí. Bueno, entonces tú ya sabías un poco de inglés cuando llegabas. Y entonces te sentías un poco atemorizado, ¿no? Tranquilo ahí dentro de la escuela. El temor mío era hablarlo porque como la pronunciación que era mía era incorrecta, pues. Entonces yo me sentía como con vergüenza hablarlo, pero ya después la pena se me iba quitando y ahora ya no me da pena hablarlo. No, porque te das cuenta que hay otras personas que también están en lo mismo, aprendiendo, ¿no? Bastantes personas. Sí. Entonces el idioma es igual que cualquier otra cosa. Sí, igual. Tú tienes que aprender y la práctica hace que todo esto suceda. Me contaba tu mami, cuando yo sabía que quería invitarles a ustedes al programa de Mi Escuela es Tu Escuela para que compartieran su experiencia con la comunidad, me decía ella, mire, nosotros vamos a estar, Marvin va a estar tomando clases durante el verano, y dije, bien. Bueno, recién comienzas tú, ¿por qué decidieron ustedes tomar clases durante el verano? Era como cuando vine yo, ya faltaba poquito para terminar las clases, me faltaba medio crédito de inglés. Entonces me dijo mi consejera, me dijo que tenía que tomar
como 3 semanas de inglés en el verano. Entonces yo las tomé ya terminé. En el promedio me saqué 98.2 de inglés y bueno, la maestra me felicitó, me dijo, wow, me dijo, me admirás, me dijo, como tú recién venido a El Salvador y con esta nota, me dijo, y hasta me dio una tarjetita como de felicitación. Y sí. bueno, yo me sentí dichoso, con privilegio, pues porque, ¿me entiendes? Tú estás poniendo el esfuerzo, tú y tu familia. Sí. Y lo que le estás probando a la comunidad es de que esto es posible, ¿no? Es posible, sí. Sí, sí. Y yo veo que ustedes están muy contentos. Yo te veo a ti con una felicidad. Tú sonríes y tú estás feliz, ¿no? Sí. Eso está feliz. Ahora, continúas con tus clases en Blair High School. Blair High School, sí. El próximo año tú vas al grado 10. ¿Cómo te ve Blair? ¿Tú continúas con el 10 o estás ahorita con el 9? Como yo llegué ya, que faltaba poco tiempo para terminar, me dijo la consejera que iba a repetir el 9, pero era posible que ya en el 10 me saltara un año, del 10 como al 12, porque como ya tenía un crédito del 9, era posible que del 10 me saltara al 11 o ella iba a ver cómo Bien, entonces todavía estarías tú como un proceso de evaluación y de determinar si es posible de que tú puedas avanzar más o a dónde. Y qué bueno, saben, porque en realidad no tiene sentido de que a ti te muevan a un grado mucho más alto si no estás listo para ello. Yo sé que con respecto a la educación, la fundación para continuar adelante es bien importante, que tú tengas una buena fundación, que no te sientas que llegas a un grado que es muy avanzado para ti y resulte de que estás teniendo dificultades durante el periodo del año escolar, ¿no? Esto es interesante. Ahora, lo bueno era que cuando conversábamos usted y yo, señora Amaya, era que yo le comentaba a usted de las posibilidades de Marvin mientras se encuentra en la escuela ahorita. Y usted me decía, mire, usted ya quiere que su muchacho estudie. Me decía, la última vez que conversamos, me preguntaba usted a mí, bueno, ¿y qué es posible que mi hijo pueda venir a estudiar aquí al college mientras está acá en high school? Y yo, esto es increíble, porque se puede hacer. Y hay programas que Montgomery College tiene, ya establecidos con el sistema público del condado, para que los muchachos puedan empezar a tomar algunas clases cuando están terminando su high school, su secundaria. Y al mismo tiempo hay otros programas que yo le mencionaba a usted, que es ese programa que se llama ACES, A-C-E-S, y que son programas que están en el sistema público del condado, y los estudiantes en el año 10 solicitan admisión a él, y eso les ayuda de que puedan tener guías, o lo que se llama en inglés coaches. Estos son personas que están situadas en las escuelas y les empiezan a dar apoyo a ustedes en el sistema público, en la escuela que ustedes atienden, y ayudan mucho con lo que es los estudios mientras están en la secundaria, y después cuando vienen ustedes están preparados para solicitar admisión a las universidades o college o para encontrar ayuda financiera. Porque la idea de que los estudiantes se gradúen del sistema público, se gradúen de la secundaria y después continúen. Y yo veo que ahí Marvin usted anda preparándose para ella en el futuro. Sí. Y el apoyo que tiene la familia, que señora Maya dice, no, yo quiero que mi hijo sea un profesional. Y yo digo, bueno, de calidad, ¿no? Sí, claro. Sí, de calidad. No de cantidad. De calidad y no de cantidad. ¿Cuáles son las aspiraciones tuyas, Marvin? Para el futuro. Sí. Bueno, yo quisiera terminar en la high school, después ingresarme al college y graduarme del college, sacar una profesión alta, porque mi sueño es ser alguien de nivel alto para ayudar a la comunidad. Como por ejemplo, yo en el futuro yo quisiera ser como un maestro, qué sé yo, un doctor, pero siempre para ayudar a la comunidad, porque a mí eso de ayudar me gusta bastante, me siento bien cuando ayudo a las personas. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso es algo que debemos de siempre recordarlo, de que no estamos solos, ¿no? Que hay otras, sí.
de que otras personas que quizás no necesitan la asistencia como nosotros la hemos necesitado en el pasado. Y de sentirse, uno se siente con mucho apoyo. Sí, y estamos afortunados de estar donde estamos, ¿no? Sí. Señora Amaya, usted prácticamente es el pilar en la casa, usted y su esposo. Cuando yo los invitaba a que vinieran a conversar con nosotros, conversar conmigo y que compartieran con la comunidad, usted sin necesidad que yo le mencionara, mire, me gustaría, porque son nuevos, tan nuevos aquí en el condado, que viniera y quizás conociera dónde vamos a hacer esto y de esa manera yo no quiero que se me pierdan el día en que vamos a hacer la plática, la charla. Y ha funcionado todo bien y lo que indica, señora Maya, es de que ustedes planean, o sea, se preparan, porque usted llegó y me dijo, mire, sí, no se preocupe, vamos a tomar un Uber. Y llegamos. Y llegaron esta semana ustedes a encontrar el lugar y nos vimos y le dije, bueno, yo seguro nos vemos el día que dice usted y a la hora. Y fantástico, todo listo. Y sabe, señora Maya, lo que usted está estableciendo son hábitos y le está demostrando a su familia de que hay manera de encontrar la ayuda, de encontrar su rumbo. Sí. Y eso no es nuevo, señora Maya. Usted ha estado haciendo esto ya por un rato, ¿no? Sí. Yo he trabajado en El Salvador por 21 años como profesora de educación media en la asignatura de estudios sociales, módulo, contabilidad, y realmente me he venido para los Estados Unidos por apoyar a mi familia, porque al igual que acá en Estados Unidos también tenía futuro en El Salvador, porque desde muy temprana edad estuve trabajando en la institución y gracias a Dios que desde que inicié en el 98 hasta hoy en marzo, 25 de marzo, trabajé en la misma institución por 21 años. Y gracias a Dios que le he inculcado a mis hijos que ayudar a los demás, ser amigos es muy importante, porque mis estudiantes, yo le digo a mis estudiantes, me escriben, me hablan y me dicen que me extrañan mucho. Entonces es bueno dejar muchos recuerdos. Sí, sí. Y mi hijo lo sabe muy bien, que me he venido por ellos, porque mi esposo me decía que diera la oportunidad de que se vinieran mis dos hijos y me quedara con la niña para ellos ubicarlos ya en la escuela y todo, pero yo sabía de que ellos habían permanecido más tiempo conmigo y que acá tenía que estar para ayudarles, porque mis sueños es que mis hijos sean profesionales, que ellos superen y que cuando ya ellos estén bien establecidos académicamente, porque hay áreas muy importantes que yo se las he inculcado a ellos y se los digo mañana, tarde y noche, que debemos de superarnos en las áreas, en el área personal, profesional y espiritual. Entonces, mi hijo, quiero todo lo mejor para él y para los demás. Para todos ellos quiero lo mejor, porque la perseverancia es muy importante. En la vida vamos a encontrar obstáculos, sí, pero hay que superarlos. Sí. Los obstáculos a veces nos ayudan para hacer un stop, reflexionar y seguir adelante. Muy filosófica, señora Amaya, y también al mismo tiempo, yo creo que usted es el mejor maestro, la mejor maestra para su familia. Y ha trabajado como maestra también. Entonces, obviamente sabe usted el valor y el significado que tiene la educación. Por supuesto. Sí. Yo le digo, estoy tan agradecida por el hecho de que usted ha hecho posible que nos vengan a visitar y que vengan a compartir su experiencia. Y antes que se me olvide, me gustaría recordarles a nuestra comunidad que tenemos el sitio nuestro de la internet, hay información en español. Y eso se ha hecho para que la comunidad que habla otros idiomas, tenemos alrededor de 5 a 6 idiomas que nosotros, hay información disponible para la comunidad. Si ustedes, comunidad, quieren encontrar información en nuestro sitio en el internet en línea, la dirección es la siguiente, es www.montgomerycollege, una sola palabra,
montgomerycollege.edu, la barra inclinada ES. ES significa español, ¿no? Por favor, háganlo. Ahí está información. Esta información está disponible para ustedes 365 días del año. Háganlo. Ustedes tienen acceso a una computadora. Usen esa dirección y encontrarán información que les va a servir mucho para que ustedes puedan iniciar contacto con nosotros y enterarse, bueno, y cuáles son los estudios que Montgomery College ofrece. De nuevo es www.montgomerycollege.edu, barrita inclinada ES. Bueno, antes de que se nos vaya todo el tiempo, quisieran darnos algún mensaje, Marvin, que te gustaría enviar a la comunidad, lo mismo usted, señora Maya, algo que quisieran ustedes de que la comunidad recordara. Cuéntanos. Bueno, yo quisiera dar una recomendación para todos los jóvenes de mi edad o que estén mayor de edad, que siempre busquen lo mejor para ellos, que nunca se sientan como lo que son, sino que se superen más para que en el futuro sean grandes personas, porque sabemos que uno tiene que superarse para ser alguien de grande en la sociedad, en el condado, en la comunidad. Y yo les recomiendo a todas las personas que me están viendo que ellos que tengan aquel anhelo en el corazón para que ellos se superen, que sientan el orgullo que siento, como yo ahorita me siento privilegiado estar aquí platicando con usted. Me siento privilegiado y espero que todos los que me están escuchando sientan como un apoyo que estamos ahorita, que estoy diciendo yo a ellos, que sientan aquel apoyo para que no se sientan solos, siempre hay alguien que los apoye, y espero que sientan aquel anhelo para seguir estudiando. El deseo de hacerlo también. Okay. ¿Qué me dice, señora Maya, antes de que se nos vaya todo el tiempo? Último mensaje que quiere enviar a la comunidad, a los padres de familia quizá. Sí, invitar a los padres de familia de aquí del condado y de todos los lugares que nos están viendo, que apoyemos a nuestros hijos. Sí. Nuestros hijos necesitan un apoyo incondicional, porque he tenido muchas experiencias de hijos que se han acercado a mi persona y me dicen que cómo quisieran ese apoyo. Sí. Y gracias a Dios que en su oportunidad yo se los he brindado a esos estudiantes que carecen de esa amistad como padres, sí, de esa responsabilidad que tenemos. Y también decirles de que no nos estanquemos, sí, que los problemas sí, los solucionemos de la mejor manera y sigamos adelante. Muy bien. Mil gracias por la compañía, gracias por visitarnos, gracias por el mensaje. Estimados oyentes, se nos fue el tiempo. Recuérdense de que, como decía la familia Amaya, esto es posible hacerlo. Busquen asistencia, acérquense a las instituciones, hagan preguntas y tengan confianza en sí mismos. Todo esto es posible hacerlo. Hasta la próxima. Muchas gracias.